¿Sabías que en este preciso instante, alguien que amaste y ya partió, podría estar observándote desde el más allá? Santa Gertrudis la Magna recibió revelaciones impactantes sobre lo que las almas ven de sus familias desde el cielo y el purgatorio. Lo que descubrirás cambiará tu manera de vivir para siempre. Pocas personas conocen las revelaciones que Santa Gertrudis la Magna recibió directamente de Dios sobre el misterio del más allá. Esta gran mística del siglo XIII fue privilegiada con visiones extraordinarias que la Iglesia ha conservado durante siglos. Y entre todas sus revelaciones, hay una que estremece el corazón. Lo que las almas de nuestros seres queridos difuntos pueden ver desde la eternidad. Nos observan. ¿Escuchan nuestras oraciones? ¿Sufren cuando pecamos? ¿Se alegran cuando vivimos en gracia? Las respuestas que Santa Gertrudis recibió son más impactantes de lo que jamás imaginaste. Si deseas honrar la memoria de un ser querido que ya partió, escribe en los comentarios: te llevo en mi oración eterna. Quédate hasta el final, porque te revelaré la promesa especial que Santa Gertrudis recibió para quienes sufraguen a las almas del purgatorio, una gracia que pocos conocen y que puede transformar tu relación con tus difuntos. A lo largo de este video descubrirás detalles cruciales sobre cómo tus acciones diarias impactan a quienes ya están en la eternidad. Antes de comenzar, manifiesta tu fe ahora mismo. Dale like si deseas que tus difuntos descansen en paz eterna y suscríbete si anhelas fortalecer tu comunión con la Iglesia triunfante del cielo. Existe un velo entre este mundo y la eternidad, un velo delgado, casi transparente, que separa a los vivos de quienes ya han cruzado el umbral de la muerte. Pero lo que pocos saben es que ese velo no impide que las almas del más allá nos vean, nos escuchen y perciban cada movimiento de nuestro corazón. Santa Gertrudis la Magna, una de las místicas más extraordinarias de la historia de la Iglesia, recibió revelaciones que rompen el silencio sobre este misterio. En sus escritos, conservados celosamente por siglos, esta santa alemana del siglo XIII describió con asombroso detalle lo que Dios le permitió contemplar: la realidad invisible de cómo las almas de nuestros difuntos experimentan su relación con nosotros desde el cielo y el purgatorio. La revelación es contundente. Las almas no están desconectadas de nosotros. No están en un sueño profundo ni en un estado de inconsciencia absoluta. Al contrario, están más despiertas que nunca, más conscientes que nunca. Y según lo que Santa Gertrudis contempló en sus éxtasis místicos, estas almas pueden percibir con claridad meridiana lo que sucede en las vidas de quienes dejaron atrás. Imagina por un momento que alguien a quien amaste profundamente, tu madre, tu padre, tu esposo, tu hermana, está en este instante observando tu vida desde la eternidad. Imagina que cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que albergas en tu corazón, es visible para esa alma. ¿Cambiaría eso tu forma de vivir? ¿Transformaría tus prioridades? Santa Gertrudis no imaginó esto. Lo vio, lo experimentó y lo dejó por escrito para que nosotros, siglos después, pudiéramos comprender la tremenda responsabilidad y el consuelo inmenso que esta verdad encierra. Durante una de sus visiones más profundas, Santa Gertrudis fue transportada espiritualmente al purgatorio. Allí contempló a innumerables almas que ardían en el fuego purificador del amor divino. Pero lo que más la impactó no fue el sufrimiento de esas almas, sino su mirada. Una mirada fija, penetrante, dirigida hacia la tierra, dirigida hacia sus familias. Estas almas, le reveló el Señor, pueden ver a sus seres queridos, pueden percibir sus acciones, sus intenciones, sus oraciones, pero también sus olvidos, sus indiferencias, sus pecados. Y esa percepción no es pasiva, es activa, viva,
dolorosa o consoladora según lo que observen. La santa describió que cuando un alma del purgatorio ve que su familia reza por ella, ofrece misas por su eterno descanso o realiza obras de caridad en su nombre, experimenta un alivio indescriptible. Es como si gotas de agua fresca cayeran sobre las llamas que la purifican. Es un consuelo que trasciende cualquier alegría terrenal. Esas almas, explicó Santa Gertrudis, dan gracias a Dios con una intensidad que ningún ser humano vivo podría comprender. Pero cuando esas mismas almas contemplan que sus familias las han olvidado, que nadie reza por ellas, que sus nombres ya no se pronuncian, que sus tumbas están abandonadas, el dolor que experimentan es profundo. No es un dolor físico, sino espiritual. Es el dolor de ver que aquellos por quienes tanto oraron en vida, aquellos a quienes tanto amaron, ahora las ignoran en su mayor necesidad. Y las almas del cielo también nos ven. Santa Gertrudis recibió la revelación de que los santos en la gloria eterna contemplan con alegría inmensa cuando sus familias en la tierra caminan por el sendero de la virtud. Cada acto de fe, cada gesto de caridad, cada sacrificio ofrecido con amor, es motivo de júbilo para esas almas bienaventuradas. Pero cuando ven a sus seres queridos alejarse de Dios, caer en el pecado, despreciar la gracia, también sufren. No con el sufrimiento del purgatorio, porque en el cielo no hay dolor propiamente dicho, pero sí con una tristeza santa, una pena amorosa por ver que aquellos a quienes aman están poniendo en peligro su salvación eterna. Esta revelación de Santa Gertrudis no es una invención piadosa, no es una fantasía mística. Está profundamente enraizada en la doctrina católica sobre la comunión de los santos, ese dogma de fe que proclama que todos los miembros de la Iglesia, ya estén en la tierra, en el purgatorio o en el cielo, están unidos en un solo cuerpo místico. Y si estamos unidos, entonces no estamos separados por la muerte. La muerte no rompe los lazos del amor, solo transforma la manera en que ese amor se vive. Las almas del más allá no son espectadores pasivos de nuestras vidas, son intercesores activos. Las almas del purgatorio imploran por nosotros, las almas del cielo ruegan por nosotros, y todas, absolutamente todas, anhelan que nos reunamos con ellas en la gloria eterna. Santa Gertrudis comprendió que esta verdad no debía llenar de miedo, sino de responsabilidad amorosa. Saber que somos observados desde la eternidad no es una amenaza, es una invitación a vivir con mayor coherencia, con mayor fervor, con mayor amor, porque nuestras vidas no son solo nuestras, están entrelazadas con las vidas de quienes nos precedieron en la fe. Para comprender la profundidad y veracidad de estas revelaciones, es indispensable conocer quién fue Santa Gertrudis la Magna. No estamos hablando de una visionaria cualquiera, ni de alguien con experiencias místicas superficiales. Estamos ante una de las santas más eruditas, equilibradas y ortodoxas que la Iglesia Católica ha reconocido oficialmente. Santa Gertrudis nació en el año 1256 en Alemania. Quedó huérfana a temprana edad y fue confiada al monasterio benedictino de Helfta, un lugar que se convertiría en uno de los centros de espiritualidad más importantes de la Europa medieval. Desde niña, Gertrudis demostró una inteligencia excepcional. Dominaba el latín con maestría, conocía profundamente las Sagradas Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia. Era una verdadera teóloga en una época donde pocas mujeres tenían acceso a ese nivel de formación académica. Durante años, Santa Gertrudis se dedicó al estudio y a la vida monástica ordinaria. Era disciplinada, obediente, fervorosa. Pero algo extraordinario sucedió cuando tenía 25 años. En el año 1281, el día de la fiesta de San Matías, mientras rezaba en el coro del monasterio,
experimentó su primera visión mística. Nuestro Señor Jesucristo se le apareció. No fue una aparición vaga o ambigua. Fue tan real, tan tangible en el plano espiritual, que Gertrudis quedó transformada para siempre. Desde ese momento, su vida dejó de ser simplemente la de una monja estudiosa para convertirse en la de una mística privilegiada, con revelaciones extraordinarias. Pero aquí viene lo crucial. Santa Gertrudis jamás abandonó su rigor teológico. Jamás confundió sus experiencias místicas con fantasías emocionales. Cada revelación que recibía era sometida al discernimiento de sus superioras, confrontada con la doctrina de la Iglesia, verificada con las Escrituras. Esta santa no era una soñadora ingenua, era una teóloga mística que sabía distinguir perfectamente entre lo que venía de Dios y lo que podía ser simple imaginación humana. La Iglesia, con su sabiduría milenaria, reconoció la autenticidad de las revelaciones de Santa Gertrudis. Sus escritos fueron aprobados, copiados y difundidos por toda Europa. Papas, obispos, teólogos y santos posteriores citaron sus obras como fuente confiable de doctrina espiritual. No hablamos de una mística marginal. Hablamos de una santa cuyas revelaciones han sido consideradas durante siglos como tesoros de la tradición católica. Santa Gertrudis escribió varias obras místicas, pero la más famosa es el Legatus Divinae Pietatis, conocido en español como El Heraldo del Amor Divino. En este libro monumental, la santa registró con detalle asombroso las conversaciones que mantuvo con Cristo, las visiones que contempló sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, y las enseñanzas que recibió sobre la vida espiritual. Lo extraordinario de Santa Gertrudis es que sus revelaciones nunca contradicen la fe católica. Al contrario, la iluminan, la profundizan, la hacen más comprensible y atractiva. Cuando habla del Sagrado Corazón de Jesús, lo hace con siglos de anticipación a la devoción oficial que la Iglesia promovería más adelante. Cuando describe la Eucaristía, sus palabras están en perfecta armonía con el dogma eucarístico. Cuando explica la vida después de la muerte, sus enseñanzas coinciden plenamente con la doctrina sobre el juicio particular, el purgatorio y la gloria celestial. Santa Gertrudis murió en el año 1302, a los 46 años de edad. Había vivido intensamente, amado profundamente y contemplado misterios que Dios reserva solo para sus elegidos. Pero jamás se creyó superior a nadie. Jamás se enorgulleció de sus dones. Siempre se consideró la más pequeña entre las siervas de Dios. La Iglesia Católica la canonizó y le otorgó el título de Doctora de la Iglesia, un reconocimiento reservado solo para aquellos santos cuyas enseñanzas son de valor universal y permanente para todos los fieles. Esto significa que cuando Santa Gertrudis habla, no habla con autoridad personal, sino con la autoridad que Dios le concedió y que la Iglesia ha verificado y aprobado oficialmente. Por eso, cuando esta gran santa nos revela lo que las almas del más allá ven de sus familias, no podemos tomarlo a la ligera. No son fantasías de una mente exaltada. Son enseñanzas místicas confirmadas por la tradición católica, respaldadas por la Iglesia y vividas por millones de católicos durante más de 7 siglos. Santa Gertrudis conocía el precio del silencio. Sabía que muchas verdades sobre el más allá permanecen ocultas porque Dios, en su sabiduría, no las revela a todos. Pero también sabía que cuando Dios decide levantar el velo y mostrar aunque sea un destello de la realidad eterna, esa revelación debe ser compartida, custodiada y transmitida fielmente. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Porque lo que Santa Gertrudis contempló sobre la relación entre los vivos y los muertos no es solo conocimiento teológico. Es una verdad que puede transformar radicalmente tu vida espiritual, tu manera de rezar por tus difuntos y tu comprensión de lo que realmente significa pertenecer a la comunión de los santos.
En una de sus experiencias místicas más profundas, Santa Gertrudis fue arrebatada en espíritu y transportada al purgatorio. Lo que contempló allí cambió para siempre su comprensión de la muerte, del juicio divino y de la comunión que existe entre los vivos y los difuntos. El purgatorio, según lo describió la santa, no es un lugar de desesperación, es un lugar de esperanza. Las almas que allí se purifican saben con certeza absoluta que alcanzarán el cielo. No hay duda, no hay angustia por una posible condenación, pero hay sufrimiento, un sufrimiento intenso, ardiente, purificador. Es el fuego del amor divino que quema toda impureza, toda mancha, todo vestigio de pecado que impide al alma entrar en la presencia de Dios. Santa Gertrudis observó que estas almas no están inmóviles ni indiferentes. Están vivas, conscientes, activas en su deseo de Dios. Y lo más asombroso, están profundamente conectadas con quienes permanecen en la tierra. Nuestro Señor le reveló que las almas del purgatorio tienen una percepción especial de lo que sucede en el mundo de los vivos, especialmente en relación con sus propias familias. La santa vio cómo estas almas dirigían su mirada hacia la tierra. No era una mirada física, sino espiritual, una percepción sobrenatural que Dios les concede para que puedan beneficiarse de los sufragios que sus seres queridos ofrecen por ellas. Y en esa percepción, las almas pueden distinguir con claridad quién reza por ellas, quién ofrece misas en su nombre, quién realiza obras de caridad para su eterno descanso. Cuando una misa es ofrecida por un alma del purgatorio, esa alma lo sabe inmediatamente. Santa Gertrudis describió cómo el alma experimenta un alivio extraordinario, como si las llamas que la purifican disminuyeran su intensidad. Es un consuelo que no proviene de la disminución del sufrimiento en sí, sino del amor que percibe detrás de ese sacrificio. Saber que alguien en la tierra todavía la recuerda, todavía la ama, todavía intercede por ella, le da fuerzas para soportar con mayor paciencia y amor su purificación. Pero la revelación va más allá. Santa Gertrudis contempló que las almas del purgatorio también pueden percibir cuando sus familias las olvidan, cuando nadie reza por ellas, cuando sus nombres ya no se pronuncian, cuando sus tumbas permanecen abandonadas y sus memorias se desvanecen en el olvido de los vivos. Este olvido, le explicó el Señor, causa un dolor profundo en las almas. No es un dolor de resentimiento ni de amargura, porque en el purgatorio no existen esos sentimientos impuros. Es un dolor de amor frustrado. Es la tristeza de ver que aquellos por quienes tanto oraron en vida, aquellos a quienes tanto amaron y sirvieron, ahora las abandonan en su momento de mayor necesidad. La santa describió una escena particularmente conmovedora. Contempló a un alma que había sido una madre devota en vida. Esta mujer había criado a sus hijos con fe, los había llevado a la iglesia, les había enseñado a rezar, había sacrificado todo por su bienestar. Pero después de su muerte, los hijos continuaron con sus vidas sin apenas recordarla. No rezaban por ella, no ofrecían misas, apenas visitaban su tumba. Esa alma, desde el purgatorio, veía todo. Veía cómo sus hijos prosperaban materialmente, pero se alejaban espiritualmente. Veía cómo gastaban dinero en cosas superfluas, pero no ofrecían ni siquiera una pequeña limosna por el descanso de su madre. Y aunque esa alma no podía sentir rencor, porque en el purgatorio el alma está ya completamente sometida a la voluntad de Dios, sí experimentaba una tristeza profunda por ver que su sacrificio y amor maternos parecían olvidados. Pero Santa Gertrudis también fue elevada en espíritu al cielo, y lo que contempló allí fue igualmente revelador. Las almas que han alcanzado la gloria eterna no están desconectadas de sus familias terrenales, al contrario. Su amor por ellas es ahora más puro, más intenso,
más eficaz que nunca. La santa vio cómo los santos en el cielo observan con alegría inmensa cada acto de virtud que realizan sus seres queridos en la tierra. Cuando un hijo reza con fervor, cuando una esposa practica la caridad, cuando un hermano resiste la tentación, esas almas bienaventuradas celebran con un gozo que trasciende toda comprensión humana. Es como si cada victoria espiritual de un ser querido en la tierra fuera una nueva corona de gloria para el alma que ya está en el cielo. Nuestro Señor le explicó a Santa Gertrudis que las almas del cielo no solo observan, sino que interceden constantemente. Presentan ante el trono de Dios las necesidades de sus familias. Ruegan por su conversión, por su perseverancia, por su salvación eterna. Y sus oraciones tienen un poder inmenso porque ya están en estado de perfecta unión con Dios. Pero la revelación tiene también un aspecto que debe llenarnos de santa responsabilidad. Santa Gertrudis contempló que las almas del cielo, aunque están en perfecta felicidad, experimentan una especie de tristeza santa cuando ven a sus seres queridos alejarse de Dios. No es un sufrimiento que disminuya su beatitud, porque en el cielo nada puede quitar la alegría perfecta. Pero sí es una pena amorosa, semejante a la que Cristo mismo siente por los pecadores. Imagina a un Padre Santo que desde el cielo contempla a su Hijo caer en el pecado grave, rechazar la gracia, despreciar los sacramentos. Ese Padre no deja de ser feliz en Dios, pero su amor paterno, ahora purificado y perfeccionado en la caridad divina, sufre al ver que su Hijo está poniendo en peligro su salvación eterna. Y entonces ese Padre intensifica sus intercesiones, multiplica sus ruegos, pide a Dios que envíe gracias especiales para convertir a ese Hijo amado. Santa Gertrudis comprendió entonces una verdad asombrosa. La muerte no termina las relaciones familiares, las transforma, las purifica, las eleva, pero no las destruye. El amor verdadero, el amor que nace de Dios y se ordena a Dios, es más fuerte que la muerte. Trasciende el tiempo, atraviesa el velo que separa este mundo del otro y crea lazos eternos que nada ni nadie puede romper. Esta visión del purgatorio y del cielo que Santa Gertrudis recibió no es un conocimiento abstracto. Es una revelación práctica que debe cambiar radicalmente nuestra manera de relacionarnos con nuestros difuntos. Porque si ellos nos ven, si nos escuchan, si perciben nuestras acciones, entonces nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestra fidelidad a Dios tienen un impacto real y concreto en la eternidad de quienes amamos. Santa Gertrudis recibió una revelación que debería transformar para siempre nuestra manera de rezar por los difuntos. Nuestro Señor le mostró con detalle extraordinario cómo las almas del purgatorio perciben cada oración que se eleva por ellas desde la tierra. Y lo que la santa contempló es tan conmovedor que debería motivarnos a no dejar pasar ni un solo día sin ofrecer sufragios por quienes nos precedieron en la fe. Cuando alguien en la tierra reza un Padre Nuestro, un Ave María o cualquier oración por un alma del purgatorio, esa alma lo percibe inmediatamente. No es una percepción vaga o difusa, es clara, precisa, consciente. El alma sabe exactamente quién está rezando por ella, conoce el nombre de la persona, reconoce su amor, valora su esfuerzo. Santa Gertrudis describió que cada oración aparece ante el alma como una luz que ilumina la oscuridad del purgatorio. Esa luz no solo consuela, sino que alivia el sufrimiento purificador. Es como si cada palabra pronunciada con fe y amor fuera un bálsamo celestial que se derrama sobre las heridas espirituales del alma en proceso de purificación. Pero no todas las oraciones tienen el mismo impacto. La santa aprendió que la eficacia de una oración depende de la disposición interior de quien la ofrece. Una oración rezada con fe profunda, con amor genuino,
con verdadera compasión por el alma que sufre, tiene un poder incomparablemente mayor que una oración mecánica, distraída o meramente rutinaria. Nuestro Señor le explicó a Santa Gertrudis que cuando una persona reza por un difunto con lágrimas en los ojos, con el corazón partido por la separación, con deseo sincero de aliviar su sufrimiento, esa oración atraviesa todos los cielos y llega ante el trono de Dios con una fuerza irresistible. Y Dios, movido por esa caridad ardiente, aplica a esa alma gracias extraordinarias que aceleran su purificación. La santa contempló un caso específico que ilustra esta verdad de manera conmovedora. Vio a una viuda anciana que había perdido a su esposo. Esta mujer, pobre en bienes materiales pero rica en fe, no podía pagar muchas misas ni hacer grandes obras de caridad. Pero cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a su cama y rezaba el rosario completo por el alma de su esposo. Sus dedos artríticos pasaban con dificultad las cuentas del rosario. Su voz temblorosa pronunciaba cada Ave María con esfuerzo, pero su corazón ardía de amor. Cada misterio meditado era una ofrenda de amor conyugal que trascendía la muerte. Cada oración brotaba de lo más profundo de su ser. Santa Gertrudis vio cómo esas oraciones llegaban al purgatorio como rayos de luz dorada. El alma del esposo las recibía con alegría indescriptible. Cada rosario disminuía su sufrimiento, acortaba su tiempo de purificación, lo acercaba más a la gloria eterna. Y ese hombre, desde el purgatorio, daba gracias a Dios por haberle concedido una esposa tan fiel, tan amorosa, tan perseverante en la caridad. Pero la revelación de Santa Gertrudis va aún más lejos. La santa aprendió que el santo sacrificio de la misa, ofrecido por un difunto, tiene un poder infinitamente superior a cualquier otra oración. La misa no es una oración más, es la renovación del sacrificio del Calvario. Es Cristo mismo quien se ofrece al Padre por la salvación de las almas. Y cuando esa misa se aplica específicamente por un alma del purgatorio, el alivio que esa alma experimenta es inmenso. Santa Gertrudis describió que cuando comienza una misa ofrecida por un alma del purgatorio, esa alma es como transportada místicamente al altar. No abandona el purgatorio físicamente, pero su espíritu es elevado para participar espiritualmente en el santo sacrificio. Ve cómo el sacerdote consagra el pan y el vino, contempla cómo Cristo se hace presente en el altar y se une a esa ofrenda perfecta que Cristo hace al Padre. En ese momento, el alma siente que no está sola, no está abandonada. La Iglesia entera, militante en la tierra y triunfante en el cielo, está intercediendo por ella. Los méritos infinitos de la pasión de Cristo se aplican a su purificación, y el efecto es tan poderoso que una sola misa puede liberar a un alma del purgatorio, o al menos disminuir significativamente su tiempo de expiación. La santa también reveló que las almas del purgatorio pueden reconocer no solo las oraciones vocales, sino también los sacrificios silenciosos que se ofrecen por ellas. Cuando alguien ayuna por un difunto, cuando renuncia a un placer legítimo y ofrece esa renuncia por un alma que sufre, cuando acepta con paciencia una cruz y la une a los sufrimientos de Cristo por los difuntos, esas almas lo perciben y se benefician inmensamente. Santa Gertrudis vio a una madre que había perdido a su hijo joven. Esta madre, destrozada por el dolor, decidió transformar su sufrimiento en oración. Cada vez que sentía la punzada de la ausencia, cada vez que el recuerdo de su hijo le atravesaba el corazón, ella decía: «Señor, uno este dolor a tu cruz por la salvación del alma de mi hijo». Esa madre no sabía que su hijo estaba en el purgatorio. No conocía el estado exacto de su alma, pero confiaba en la misericordia de Dios y ofrecía todo su sufrimiento materno por él. Santa Gertrudis contempló cómo esas ofrendas
llegaban al purgatorio como piedras preciosas que caían sobre el alma del joven. Cada dolor materno ofrecido con amor se convertía en gracia purificadora. Y ese hijo, desde el purgatorio, veía el amor heroico de su madre y daba gracias a Dios por haberle dado una madre tan santa. Pero hay algo más que Santa Gertrudis descubrió. Las almas del purgatorio no solo reciben nuestras oraciones, también ruegan por nosotros. Aunque están sufriendo, aunque están en proceso de purificación, no han perdido su capacidad de amar ni de interceder. Al contrario, su amor es ahora más puro, porque está libre de todo egoísmo terrenal. Las almas del purgatorio ven nuestras luchas espirituales, ven nuestras tentaciones, ven nuestras caídas y ruegan por nosotros con una intensidad que no conocieron en vida. Piden a Dios que nos conceda las gracias necesarias para perseverar en el bien, para resistir el mal, para alcanzar finalmente la salvación eterna. Y sus oraciones son escuchadas porque brotan de corazones ya purificados del egoísmo. Santa Gertrudis comprendió entonces una verdad hermosa. Cuando rezamos por los difuntos, establecemos un círculo de caridad sobrenatural. Nosotros intercedemos por ellos desde la tierra. Ellos interceden por nosotros desde el purgatorio. Y todos juntos formamos un solo cuerpo místico unidos en Cristo, ayudándonos mutuamente en el camino hacia la gloria eterna. Esta revelación debería llenarnos de fervor para rezar por nuestros difuntos. Cada oración cuenta, cada sacrificio importa, cada misa transforma. Y las almas que sufren en el purgatorio están esperando, anhelando, suplicando que no las olvidemos. Existe un aspecto de las revelaciones de Santa Gertrudis que estremece el corazón y que debería sacudir nuestra conciencia. Si las almas del más allá pueden ver nuestras oraciones y sacrificios, también pueden contemplar nuestros pecados, nuestra indiferencia y nuestro olvido. Y lo que la santa describió sobre este tema debería llenarnos de santa responsabilidad. Nuestro Señor le reveló a Santa Gertrudis que las almas del purgatorio, en su estado de purificación, poseen una claridad de juicio que no tenían en vida. Ya no están cegadas por las pasiones, por el egoísmo, por las ilusiones del mundo. Ven la realidad tal como es. Y esa claridad incluye la capacidad de percibir el estado espiritual de sus seres queridos en la tierra. Cuando un alma del purgatorio contempla que su hijo, su esposa, su hermano o cualquier familiar vive en pecado mortal, experimenta un dolor profundo. No es un dolor de condenación, porque esas almas ya están seguras de su propia salvación. Es un dolor de amor, el mismo dolor que siente una madre cuando ve a su hijo caminar hacia un precipicio. Es la angustia de quien ama y ve al ser amado en peligro de perdición eterna. Santa Gertrudis describió una visión particularmente desgarradora. Contempló a un padre que había muerto dejando 3 hijos. Este hombre, aunque no había sido perfecto en vida, había amado a sus hijos profundamente y había intentado educarlos en la fe. Ahora, desde el purgatorio, mientras sufría su propia purificación, podía ver el estado de cada uno de ellos. El hijo mayor había abandonado completamente la práctica religiosa. No iba a misa, no se confesaba, vivía en concubinato sin matrimonio sacramental. El alma del padre veía todo esto con claridad meridiana. Veía cómo su hijo mayor se alejaba cada vez más de Dios. Veía cómo las gracias divinas tocaban su corazón y él las rechazaba. Veía cómo el demonio tejía sutilmente sus redes para arrastrarlo más profundo en el pecado. Y ese padre, desde el purgatorio, sufría. No podía intervenir directamente, no podía aparecer para advertir a su hijo. Solo podía orar, suplicar, rogar a Dios que enviara gracias especiales de conversión. Pero la libertad humana permanece intacta y el hijo seguía rechazando la misericordia divina.
Lo más doloroso para ese padre no era su propio sufrimiento purificador. Era contemplar cómo su hijo caminaba voluntariamente hacia la condenación eterna. Era ver que todo su esfuerzo como padre por transmitir la fe parecía perdido. Era saber que si ese hijo moría en ese estado de pecado mortal, se perdería para siempre, y él no podría hacer nada para evitarlo. Pero la revelación de Santa Gertrudis incluye algo aún más desgarrador: el olvido. Hay un sufrimiento especial que experimentan las almas cuando son completamente olvidadas por sus familias, cuando nadie reza por ellas, cuando nadie ofrece misas, cuando sus nombres ya no se pronuncian, cuando es como si nunca hubieran existido. La santa contempló innumerables almas en el purgatorio que llevaban años, décadas, esperando un solo sufragio de sus familias. Almas que habían sido padres devotos, madres sacrificadas, esposos fieles. Almas que habían trabajado duramente para sacar adelante a sus hijos, que habían dado su vida por sus familias. Y ahora, esas mismas familias las habían borrado de su memoria. Santa Gertrudis vio el caso de una abuela que había criado a sus nietos cuando los padres murieron. Esta mujer había sacrificado sus últimos años de vida para darles educación, hogar y amor. Los nietos crecieron, prosperaron, formaron sus propias familias. Pero cuando la abuela murió, la enterraron con honores, lloraron en el funeral y después la olvidaron completamente. Pasaron los años. Los nietos nunca encargaron una misa por ella, nunca visitaron su tumba, nunca rezaron un rosario por su alma. Estaban ocupados con sus vidas, con sus trabajos, con sus propias preocupaciones. La abuela que lo había dado todo por ellos, ahora ardía en el purgatorio, esperando, anhelando, suplicando un solo gesto de amor filial. Pero nada llegaba. El dolor de esa alma no era rencor. En el purgatorio no existe el resentimiento. Era una tristeza pura, un sufrimiento de amor no correspondido. Era como ver que todo su sacrificio maternal había sido olvidado, que su amor desinteresado no merecía ni siquiera un recuerdo piadoso de quienes tanto había amado. Nuestro Señor le explicó a Santa Gertrudis que este olvido es una de las cruces más pesadas que llevan las almas del purgatorio, porque esas almas saben que sus seres queridos en la tierra podrían aliviar su sufrimiento con facilidad. Una simple oración, una misa, una limosna ofrecida en su nombre. Gestos tan pequeños para los vivos, pero tan poderosos para los muertos. Y sin embargo, esos gestos no llegan. La santa también reveló que las almas del purgatorio ven no solo el olvido, sino también la frivolidad de sus familias. Ven cómo se gasta dinero en cosas superfluas, en lujos innecesarios, en placeres vacíos, mientras que no se ofrece ni una pequeña limosna por el eterno descanso de quienes partieron. Ven cómo se dedica tiempo a entretenimientos banales, pero no se encuentra tiempo para asistir a una misa por los difuntos. Santa Gertrudis contempló a un hijo que había heredado una fortuna considerable de su padre. Este hijo vivía rodeado de lujos, viajaba constantemente, acumulaba bienes materiales. Pero nunca, ni una sola vez después del funeral, había mandado celebrar una misa por el alma de su padre. Gastaba miles en placeres mundanos, pero consideraba un desperdicio ofrecer una limosna para que se celebrara el santo sacrificio por quien le había dado la vida y le había dejado esa herencia. El padre, desde el purgatorio, veía todo. Veía la ingratitud, veía el olvido, veía cómo su sacrificio de toda una vida por dar un futuro a su hijo no merecía ni siquiera un gesto piadoso. Y aunque ese padre no sentía odio porque en el purgatorio el corazón está purificado de todo rencor, sí experimentaba un dolor profundo por ver la dureza de corazón de su propio hijo. Pero hay algo más. Las almas del purgatorio también ven cuando sus familias cometen los mismos pecados que ellas cometieron en vida.
Ven cómo se repiten los mismos errores, las mismas debilidades, los mismos vicios. Y ese conocimiento las llena de tristeza porque comprenden mejor que nadie las consecuencias eternas de esos pecados. Una madre que había luchado toda su vida contra la ira y el mal genio, y que ahora estaba en el purgatorio, purificándose de esas faltas, veía con dolor cómo su hija había heredado el mismo defecto. Veía cómo esa ira destruía relaciones familiares, causaba sufrimiento a los nietos, alejaba a todos del amor de Dios. Y esa madre rogaba desde el purgatorio: Señor, que mi hija no tenga que pasar por el mismo fuego purificador que yo estoy atravesando, que aprenda de mis errores, que se corrija a tiempo. Santa Gertrudis comprendió entonces una verdad terrible y consoladora a la vez. Terrible porque nos revela la responsabilidad inmensa que tenemos con nuestros difuntos. Consoladora porque nos muestra que nunca es tarde para comenzar a orar por ellos, para ofrecerles sufragios, para sacarlos del olvido y abrazarlos con nuestra caridad. Las revelaciones de Santa Gertrudis sobre las almas del purgatorio son conmovedoras, pero lo que la santa contempló sobre las almas del cielo es igualmente extraordinario y lleno de esperanza. Porque si las almas que sufren en el purgatorio nos ven y ruegan por nosotros, cuánto más las almas que ya gozan de la visión beatífica en la gloria eterna. Nuestro Señor le mostró a Santa Gertrudis que las almas de los santos en el cielo no están absortas en una contemplación pasiva que las desconecta de la tierra. Al contrario, su amor por sus seres queridos que aún peregrinan en este mundo es ahora más intenso, más puro, más eficaz que nunca. Porque ese amor ya no está contaminado por ningún egoísmo, por ninguna imperfección, por ninguna limitación humana. La santa contempló cómo los santos en el cielo observan constantemente a sus familias en la tierra. Un Padre Santo que ha alcanzado la gloria no olvida a sus hijos. Una madre que está en el cielo no deja de preocuparse por sus hijos. Un esposo bienaventurado sigue amando a su esposa que aún vive. Pero ahora ese amor es perfecto, purificado, divinizado. Santa Gertrudis vio que cada vez que un miembro de una familia en la tierra realiza un acto de virtud, los santos de esa familia en el cielo se regocijan con una alegría que ninguna lengua humana puede expresar. Cuando un hijo resiste una tentación grave, cuando una esposa perdona una ofensa con caridad genuina, cuando un hermano practica la justicia con sacrificio personal, cada una de estas victorias espirituales causa una explosión de júbilo en el cielo. Nuestro Señor le explicó a la santa que los bienaventurados celebran estas victorias porque comprenden su valor eterno. Ellos ya han cruzado el velo, ya conocen la realidad del juicio particular, ya han experimentado la purificación del purgatorio o la misericordia que los llevó directamente al cielo. Y ahora, contemplando a sus seres queridos en la tierra, desean ardientemente que todos alcancen la misma gloria que ellos poseen. La intercesión de los santos en el cielo por sus familias es constante, poderosa e infinitamente eficaz. Santa Gertrudis vio cómo estas almas bienaventuradas presentan ante el trono de Dios peticiones específicas por cada uno de sus seres queridos. No son oraciones genéricas, son súplicas concretas, personalizadas, nacidas del conocimiento profundo que tienen de las necesidades espirituales de cada miembro de su familia. Un Padre Santo en el cielo ve que su hijo está atravesando una crisis de fe. Ese padre no se limita a orar en general por su hijo. Presenta ante Dios una petición específica. Señor, envía a mi hijo la gracia de un encuentro que renueve su fe. Permite que encuentre un sacerdote santo que le ayude a resolver sus dudas. Toca su corazón con una lectura, con un testimonio, con una experiencia que lo devuelva a ti. Y Dios, que ama escuchar las oraciones de sus santos,
responde a esas intercesiones enviando gracias particulares. Quizá ese hijo, sin saber por qué, siente la necesidad repentina de entrar a una iglesia. Quizá encuentra un libro que responde exactamente a sus dudas. Quizá se cruza con alguien cuyo testimonio le impacta profundamente. Detrás de todas esas aparentes casualidades está la intercesión poderosa de un Padre Santo en el cielo. Santa Gertrudis también contempló que los santos en el cielo experimentan una forma de tristeza santa cuando ven a sus seres queridos pecar gravemente o alejarse de Dios. No es una tristeza que disminuya su beatitud, porque la felicidad del cielo es perfecta e inalterable, pero es una pena amorosa, semejante a la que el mismo Cristo experimenta por los pecadores. La santa vio el caso de una madre santa que desde el cielo contemplaba a su hija vivir en adulterio. Esta madre había educado a su hija en los caminos de Dios. Le había inculcado la importancia de la castidad y del sacramento del matrimonio. Pero después de su muerte, la hija se había apartado de esos principios y ahora vivía en una relación que ofendía gravemente a Dios. La madre, desde el cielo, no condenaba a su hija, no la juzgaba con dureza, pero sí experimentaba un dolor de amor al ver que su hija estaba poniendo en peligro su salvación eterna. Y entonces esa madre intensificaba sus intercesiones. Pedía a Dios que multiplicara las gracias de conversión. Rogaba que enviara cruces saludables que despertaran la conciencia de su hija. Suplicaba que no permitiera que muriera en estado de pecado mortal. Nuestro Señor le reveló a Santa Gertrudis que muchas conversiones aparentemente milagrosas, muchos cambios de vida inexplicables desde el punto de vista humano, son en realidad el resultado de la intercesión persistente de un santo en el cielo, que no cesa de rogar por un ser querido en la tierra. Hay personas que durante años viven alejadas de Dios, endurecidas en el pecado, aparentemente impermeables a la gracia, y de repente, sin causa aparente, se convierten radicalmente, dejan sus vicios. Vuelven a los sacramentos, transforman completamente sus vidas. Cuando eso sucede, casi siempre hay detrás la intercesión invisible pero eficacísima de un familiar santo en el cielo que nunca dejó de rogar. Santa Gertrudis también aprendió que los santos en el cielo pueden obtener gracias especiales para sus familias en momentos de necesidad extrema. Cuando un miembro de la familia está en peligro de muerte súbita sin preparación, cuando está a punto de cometer un pecado que podría destruir su alma, cuando está siendo tentado más allá de sus fuerzas, los santos intercesores en el cielo presentan ante Dios peticiones urgentes y Dios responde con misericordia. La santa contempló cómo en innumerables ocasiones personas que estaban a punto de morir en pecado mortal recibieron en el último instante una gracia extraordinaria de contrición perfecta. Gracias que les permitieron salvarse en el último momento. Y detrás de esas gracias estaba la intercesión de un padre, una madre, un abuelo, un hermano santo en el cielo que había rogado: Señor, no permitas que mi ser querido se pierda. Concédele aunque sea un instante de arrepentimiento sincero antes de morir. Santa Gertrudis comprendió entonces que la comunión de los santos no es una doctrina abstracta, es una realidad viva, dinámica, poderosa. Los santos en el cielo son nuestros aliados más fuertes en la batalla por la salvación. Son guerreros espirituales que luchan por nosotros desde la gloria. Son intercesores incansables que presentan nuestras necesidades ante el trono de Dios, con una eficacia que ninguna oración terrena puede igualar. Las revelaciones místicas de Santa Gertrudis no son casos aislados en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, numerosos testimonios documentados y apariciones verificadas han confirmado esta verdad fundamental. Las almas del más allá están profundamente conectadas con sus familias en la tierra y pueden, con permiso divino,
manifestarse para confirmar lo que Santa Gertrudis contempló en sus visiones. Uno de los casos más impresionantes es el de Santa Perpetua, mártir del siglo III. Antes de su martirio, mientras estaba prisionera, Santa Perpetua tuvo una visión de su hermano Dinócrates, que había muerto siendo niño. En esa visión, lo contempló en un lugar de sufrimiento, sediento, con el rostro sucio y pálido. Pero después de que ella oró intensamente por él, tuvo una segunda visión donde vio a su hermano limpio, saciado, jugando felizmente. La Iglesia ha interpretado tradicionalmente estas visiones como una confirmación de la eficacia de las oraciones por las almas del purgatorio. San Gregorio Magno, uno de los grandes doctores de la Iglesia y Papa en el siglo VI, documentó numerosos casos de apariciones de difuntos. En sus diálogos, narra la historia del monje justo, quien murió habiendo ocultado 3 monedas de oro contra su voto de pobreza. San Gregorio ordenó que nadie rezara por él ni celebrara misas durante 30 días como penitencia. Pasado ese tiempo, el Santo Papa mandó celebrar 30 misas consecutivas por el alma de Justo. Al terminar la 30ª misa, el monje fallecido se apareció a su hermano y le dijo: «Hasta ahora estuve en un mal estado, pero ahora me encuentro bien porque hoy he sido admitido a la comunión». Este testimonio, documentado por un santo papa y doctor de la Iglesia, confirma 2 verdades fundamentales que Santa Gertrudis revelaría siglos después. Las almas perciben cuando se ofrecen sufragios por ellas, y el santo sacrificio de la misa tiene un poder inmenso para aliviar su purificación. En el siglo XVII, Santa Margarita María Alacoque, la gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, tuvo múltiples apariciones de almas del purgatorio. Una de las más conmovedoras fue la de una hermana religiosa de su comunidad que había muerto recientemente. Esta alma se le apareció envuelta en llamas purificadoras y le suplicó: «Hermana, por favor, ayúdame. Estoy sufriendo terriblemente por faltas que cometí en vida y que parecían pequeñas, pero que ante los ojos de Dios eran graves por mi estado religioso». Santa Margarita ofreció sus penitencias y oraciones por esa alma. Días después, la difunta se le apareció nuevamente, esta vez radiante de luz y alegría, para agradecerle y confirmarle que había sido liberada del purgatorio gracias a sus sufragios. Antes de partir al cielo, le dijo: «Nunca olvides cuánto sufren las almas y cuánto poder tienen tus oraciones para aliviarlas». El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, experimentó durante años apariciones y manifestaciones de almas del purgatorio. Estas almas se le aparecían especialmente durante la noche, pidiéndole que celebrara misas por ellas. El santo párroco documentó cómo estas almas le revelaban detalles específicos sobre su situación, sobre quiénes eran sus familiares vivos y sobre qué sufragios necesitaban con mayor urgencia. En una ocasión memorable, el santo cura de Ars escuchó durante varias noches ruidos extraños en su habitación. Finalmente, una voz le habló: «Soy el alma de un hombre que murió en esta parroquia hace muchos años. Nadie reza por mí. Mi familia me ha olvidado completamente. Por favor, celebra 3 misas por mi alma». El santo ofreció inmediatamente esas misas y los ruidos cesaron. Días después, mientras oraba, tuvo la certeza interior de que esa alma había sido liberada y estaba ahora en el cielo. Estos testimonios no son leyendas piadosas. Son hechos documentados por santos canonizados, verificados por la Iglesia, registrados en biografías oficiales y procesos de canonización. La Iglesia no canoniza a personas crédulas o ingenuas. Canoniza a santos cuya vida entera fue examinada rigurosamente y cuyas experiencias místicas fueron sometidas al discernimiento más estricto. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia en el siglo XX,
También tuvo múltiples encuentros con almas del purgatorio. En su diario, que ha sido aprobado oficialmente por la Iglesia, registra: vi a mi ángel guardián que me ordenó seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso lleno de fuego, y en él había una multitud de almas sufrientes. Estas almas rezan con mucho fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solamente nosotros les podemos ayudar. Este testimonio confirma exactamente lo que Santa Gertrudis reveló siglos antes. Las almas del purgatorio pueden orar, pero no pueden aplicarse a sí mismas los méritos de sus oraciones. Dependen completamente de los sufragios de los vivos. Por eso su necesidad es tan urgente y su súplica tan intensa. Uno de los casos modernos más impresionantes es el de María Sima, una mística austríaca que vivió en el siglo XX y murió en el año 2004. Durante más de 50 años, María recibió visitas casi diarias de almas del purgatorio. Estas almas le pedían oraciones, le revelaban detalles sobre su situación y le explicaban qué pecados las habían llevado a esa purificación. María Sima documentó que las almas le explicaban cómo veían a sus familias desde el purgatorio. Le dijeron que podían percibir cada oración, cada misa, cada sacrificio ofrecido por ellas. También le confirmaron que sufrían intensamente cuando veían a sus familias vivir en pecado o cuando eran completamente olvidadas. Sus testimonios, recogidos en entrevistas grabadas y documentadas, coinciden asombrosamente con las revelaciones de Santa Gertrudis. La Iglesia Católica, con su prudencia característica, no exige que los fieles crean en revelaciones privadas, ni siquiera cuando provienen de santos canonizados, pero sí reconoce que muchas de estas revelaciones son auténticas, están en perfecta armonía con la fe católica y pueden ser de gran ayuda espiritual para los fieles. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 1032, enseña oficialmente: esta doctrina se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Sagrada Escritura. La Iglesia ha establecido desde tiempos antiguos la práctica de orar por los difuntos y ofrecer el santo sacrificio de la misa por ellos. Todos estos testimonios, desde los primeros siglos hasta nuestros días, confirman la misma verdad revelada a Santa Gertrudis. Las almas del más allá nos ven, nos escuchan, perciben nuestras acciones y dependen de nuestros sufragios. No son historias para asustar, son verdades para despertar nuestra caridad y responsabilidad hacia quienes nos precedieron en la fe. Todo lo que Santa Gertrudis contempló en sus revelaciones místicas tiene un fundamento sólido en una de las doctrinas más hermosas y consoladoras de la fe católica: la comunión de los santos. Esta doctrina, proclamada en el Credo de los Apóstoles que rezamos cada domingo, no es una idea abstracta o poética. Es una realidad viva que explica teológicamente por qué las almas del más allá pueden vernos, escucharnos e interactuar espiritualmente con nosotros. La comunión de los santos enseña que todos los bautizados, ya estén en la tierra, en el purgatorio o en el cielo, formamos un solo cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Este cuerpo no está dividido por la muerte. La muerte física no rompe la unidad espiritual que nos une en Cristo. Somos una sola familia sobrenatural, una sola iglesia que abarca 3 estados: la iglesia militante en la tierra, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, utiliza precisamente esta imagen del cuerpo para explicar nuestra unidad. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta unidad no se disuelve cuando algunos miembros pasan de esta vida a la otra. Al contrario, se perfecciona y se fortalece. El Catecismo de la Iglesia Católica explica esta doctrina con claridad luminosa en su párrafo
954. Los 3 estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles, y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo. Esta enseñanza oficial de la Iglesia confirma exactamente lo que Santa Gertrudis vio en sus éxtasis. No hay separación real entre los vivos y los muertos en Cristo. Hay una comunión viva, activa, operante. Los que estamos en la tierra podemos ayudar a los que están en el purgatorio mediante nuestras oraciones y sufragios. Los que están en el cielo pueden interceder por nosotros con un poder infinitamente superior al de cualquier oración terrena. Y los que están en el purgatorio pueden rogar por nosotros, aunque no puedan aplicarse a sí mismos los méritos de sus propias oraciones. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, explicó esta realidad con su característico rigor teológico. Enseñó que la caridad, que es el vínculo de la perfección, no termina con la muerte del cuerpo. Al contrario, la caridad se perfecciona en el más allá, porque queda liberada de todas las imperfecciones y limitaciones de la carne. Por tanto, los santos en el cielo nos aman con una caridad más pura e intensa que la que nos tenían en vida. Esta doctrina tiene consecuencias prácticas inmensas. Significa que cuando perdemos a un ser querido, no lo perdemos realmente. La relación continúa, pero en un nivel más profundo, más espiritual, más sobrenatural. Ya no podemos abrazarlo físicamente, pero podemos amarlo con mayor intensidad espiritual. Ya no podemos hablar con él cara a cara, pero podemos comunicarnos a través de la oración, que es una comunión espiritual más íntima que cualquier conversación terrena. Santa Teresita del Niño Jesús comprendió profundamente esta verdad cuando, poco antes de morir, prometió: «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra». Ella sabía que la muerte no terminaría su misión apostólica. Al contrario, la potenciaría infinitamente. Desde el cielo podría ayudar a más almas, interceder con mayor eficacia, amar con mayor pureza que desde la tierra. La comunión de los santos también explica por qué es tan importante mantener viva la memoria de nuestros difuntos. Cuando recordamos a quienes partieron, cuando pronunciamos sus nombres, cuando visitamos sus tumbas, cuando oramos por ellos, estamos fortaleciendo ese lazo de comunión que nos une. No es nostalgia vacía, no es sentimentalismo estéril, es caridad sobrenatural que trasciende la muerte y alcanza la eternidad. El Concilio Vaticano II, en su Constitución dogmática Lumen Gentium, enseña: la unión de los viadores con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Esta es doctrina oficial, definitiva, vinculante para todos los católicos. Significa que nuestras oraciones por los difuntos no son gestos piadosos opcionales, son expresión concreta de nuestra fe en la comunión de los santos. Son manifestación real de la caridad que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo. Son cumplimiento del mandamiento del amor que se extiende más allá de las fronteras de la vida terrena. Santa Gertrudis comprendió que esta doctrina debería cambiar radicalmente nuestra actitud ante la muerte. La muerte no es el final de nada, es el principio de todo. No es separación definitiva, es transformación de la relación. No rompe el amor, lo purifica, lo eleva, lo eterniza. Cuando un esposo reza por su esposa difunta, no está hablando al vacío, está ejerciendo una comunión real con ella. Ella lo escucha, ella percibe su amor, ella se beneficia de sus oraciones. Y desde el purgatorio o desde el cielo, ella también reza por él, intercede por él, lo acompaña espiritualmente en su peregrinar terreno.
Cuando una madre ofrece una misa por su hijo difunto, no está realizando un rito vacío. Está aplicando los méritos infinitos de la pasión de Cristo a la purificación de ese hijo. Está acelerando su entrada al cielo. Está aliviando su sufrimiento temporal. Está manifestando una maternidad que trasciende la muerte y alcanza la eternidad. La comunión de los santos es el fundamento teológico que hace comprensibles y creíbles todas las revelaciones de Santa Gertrudis. No son fantasías místicas, son manifestaciones concretas de una realidad doctrinal que la Iglesia ha enseñado desde sus orígenes. Una realidad que debería llenar nuestros corazones de esperanza, de responsabilidad y de amor perseverante hacia quienes nos precedieron en el camino hacia la casa del Padre. Después de conocer todo lo que Santa Gertrudis reveló sobre cómo las almas del más allá nos ven y perciben nuestras acciones, surge naturalmente una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer concretamente para ayudarlas? La Iglesia Católica, con su sabiduría milenaria y su experiencia espiritual acumulada durante siglos, nos ofrece prácticas específicas, poderosas y eficaces para sufragio de las almas del purgatorio. El primer y más poderoso medio de todos es el santo sacrificio de la misa. Ninguna oración, ningún sacrificio, ninguna obra de caridad tiene la eficacia de una sola misa ofrecida por un difunto. La razón es simple pero profunda. En la misa no somos nosotros quienes oramos. Es Cristo mismo quien se ofrece al Padre por la salvación de las almas. Los méritos infinitos de su pasión se aplican directamente al alma por la cual se ofrece el sacrificio eucarístico. Santa Gertrudis vio en sus revelaciones que cuando comienza una misa por un alma del purgatorio, esa alma experimenta un alivio inmediato. Es como si las llamas purificadoras disminuyeran su intensidad. El alma es místicamente elevada para participar espiritualmente en el santo sacrificio. Y cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, cuando Cristo se hace presente en el altar, el alma recibe gracias extraordinarias que aceleran su purificación. Por eso la Iglesia ha recomendado siempre que se manden celebrar misas por los difuntos, especialmente las llamadas misas gregorianas, que son 30 misas consecutivas ofrecidas por un alma específica. Esta práctica se remonta a San Gregorio Magno y ha sido confirmada por innumerables testimonios de almas que han sido liberadas del purgatorio gracias a estas 30 misas. El segundo medio poderoso es el Santo Rosario. Santa Gertrudis aprendió que cada Ave María rezada con devoción por un difunto cae sobre esa alma como una gota de rocío celestial que refresca y alivia su sufrimiento. El rosario completo, meditado con los misterios de la vida de Cristo, tiene un poder inmenso porque une nuestra oración a la intercesión de la Santísima Virgen María, cuyas súplicas tienen ante Dios una eficacia incomparable. La Virgen María es madre de las almas del purgatorio. Ella las visita, las consuela, las alivia con su presencia maternal. Y cuando rezamos el rosario por ellas, le pedimos a la Madre que interceda especialmente por esas almas que tanto la necesitan. Muchos santos han testificado que la Virgen María obtiene gracias especiales y hasta liberaciones inmediatas del purgatorio cuando se le ruega con el rosario. El tercer medio es la limosna ofrecida en nombre del difunto, la caridad con los pobres, las obras de misericordia corporal y espiritual realizadas en sufragio de un alma tienen un valor redentor inmenso. Cuando damos pan al hambriento, vestido al desnudo, cuando visitamos a los enfermos o consolamos a los afligidos y ofrecemos esas obras por un difunto, esa alma se beneficia de los méritos de nuestra caridad. Santa Gertrudis vio que Dios valora especialmente las limosnas ofrecidas por los difuntos porque manifiestan una caridad desinteresada. Quien da una limosna por un alma del purgatorio no espera recompensa terrena. No busca reconocimiento humano. Actúa por puro amor sobrenatural. Y esa pureza de intención multiplica el valor de la obra.
El cuarto medio es la ofrenda de nuestros sufrimientos. Cada dolor que experimentamos, cada cruz que llevamos, cada sacrificio que hacemos, puede ser ofrecido por las almas del purgatorio. San Pablo enseña que podemos completar en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Esto no significa que el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino que Dios nos permite participar en su obra redentora, aplicando nuestros sufrimientos para salvación de las almas. Una enfermedad soportada con paciencia, un trabajo arduo ofrecido con amor, una humillación aceptada sin queja, una privación voluntaria de algo legítimo. Todos estos sufrimientos, cuando se unen a la cruz de Cristo y se ofrecen por las almas del purgatorio, tienen un valor redentor que alivia su purificación y acorta su tiempo de expiación. El quinto medio es la práctica del Vía Crucis. Meditar devotamente las 14 estaciones del Vía Crucis por un difunto aplica a esa alma los méritos de la pasión de Cristo. La Iglesia ha concedido indulgencias especiales para quienes practican piadosamente este ejercicio. Y aunque las indulgencias son un tema que requiere explicación cuidadosa, lo importante es comprender que el Vía Crucis une nuestro corazón al sufrimiento redentor de Cristo, y esa unión beneficia inmensamente a las almas que están en purificación. El sexto medio son las indulgencias. La Iglesia, depositaria del tesoro infinito de los méritos de Cristo y de los santos, puede aplicar esos méritos a las almas del purgatorio mediante las indulgencias. Una indulgencia plenaria bien ganada y aplicada a un difunto puede liberarlo completamente del purgatorio. Una indulgencia parcial acorta su tiempo de purificación. Para ganar una indulgencia plenaria, aplicable a los difuntos, se requieren varias condiciones: estar en gracia de Dios, tener desapego total del pecado venial, confesar sacramentalmente, comulgar, rezar por las intenciones del Papa y realizar la obra indulgenciada. La Iglesia concede indulgencia plenaria, especialmente durante la octava de difuntos, del 1 al 8 de noviembre, a quienes visitan devotamente un cementerio y rezan por los difuntos. El séptimo medio es la oración del corazón. Esa oración simple, directa, confiada que brota del amor sincero. No necesitas palabras rebuscadas, no necesitas fórmulas complicadas. Basta que hables con Dios desde tu corazón. Señor, ten misericordia del alma de mi Padre, Santísima Virgen. Intercede por mi madre que está en el purgatorio. Cristo Jesús, aplica tus méritos infinitos al alma de mi hermano. Santa Gertrudis aprendió que Dios valora especialmente estas oraciones espontáneas porque brotan del amor puro. Una oración breve pero fervorosa puede ser más eficaz que largas plegarias rezadas mecánicamente sin atención ni devoción. Lo que cuenta ante Dios no es la cantidad de palabras, sino la calidad del amor que las inspira. El octavo medio es la participación devota en los sacramentos. Cada vez que te confiesas, puedes ofrecer esa gracia santificante por un difunto. Cada vez que comulgas, puedes pedir a Cristo Eucarístico que aplique los frutos de esa comunión por las almas del purgatorio. Los sacramentos son canales de gracia divina, y esa gracia puede derramarse sobre quienes tanto la necesitan. Finalmente, existe un medio que Santa Gertrudis reveló específicamente: ofrecer pequeños actos de caridad diarios por las almas más olvidadas. Un vaso de agua tomado sin azúcar, una sonrisa cuando te apetece fruncir el ceño, un momento de silencio cuando quisieras quejarte. Todos estos pequeños sacrificios, ofrecidos con amor por las almas que nadie recuerda, tienen un valor inmenso ante Dios. La Iglesia recomienda especialmente que se consulte con el párroco o director espiritual sobre prácticas devocionales específicas. Cada alma, cada situación, cada capacidad espiritual es diferente. Lo importante no es hacer todo, sino hacer con amor lo que puedas. Un solo acto de caridad sincero
vale más que 1000 prácticas realizadas por obligación o rutina. Entre todas las revelaciones extraordinarias que Santa Gertrudis recibió de nuestro Señor, hay una que brilla con especial intensidad y que debería llenar de esperanza el corazón de todo católico que se preocupa por las almas del purgatorio. Es una promesa divina, confirmada por la Iglesia, que pocos conocen pero que tiene un poder transformador inmenso. Nuestro Señor reveló a Santa Gertrudis que quien tenga verdadera compasión por las almas del purgatorio y se dedique con fervor a sufragarlas mediante oraciones, misas, sacrificios y obras de caridad, recibirá gracias especiales tanto en esta vida como en la hora de la muerte. Esta promesa no es un invento humano ni una fantasía piadosa. Está registrada en los escritos oficiales de la Santa y ha sido reconocida por la tradición católica durante más de 7 siglos. La primera gracia prometida es la asistencia especial en el momento de la muerte. Santa Gertrudis aprendió que quien ha sido misericordioso con las almas del purgatorio encontrará misericordia especial en su propio juicio particular. Cristo le reveló: así como juzgas, serás juzgado; así como perdonas, serás perdonado; así como tienes compasión de mis almas que sufren, yo tendré compasión de ti cuando llegue tu hora. Esta gracia es de un valor incalculable. El momento de la muerte es el más crucial de toda la existencia humana. De ese instante depende la eternidad. Y saber que Dios promete asistencia especial a quienes han mostrado caridad con las almas del purgatorio debería motivarnos poderosamente a practicar esta devoción. La segunda gracia es la intercesión poderosa de las almas que hemos ayudado. Santa Gertrudis vio que cada alma liberada del purgatorio, gracias a nuestros sufragios, se convierte en intercesora nuestra ante el trono de Dios. Estas almas, agradecidas eternamente, no olvidan jamás quién las ayudó. Desde el cielo, ruegan constantemente por sus bienhechores, obtienen para ellos gracias especiales, los protegen en las tentaciones, los asisten en las pruebas. Imagina tener en el cielo a decenas, quizá cientos de almas santas que interceden específicamente por ti, porque tú las liberaste del purgatorio con tus oraciones. Es como construirse un ejército de aliados celestiales que luchan por tu salvación y santificación. Esta gracia es tan valiosa que ningún tesoro terreno puede compararse con ella. La tercera gracia es una purificación más breve del propio purgatorio. Nuestro Señor reveló a Santa Gertrudis que quien haya sido generoso, aliviando los sufrimientos de las almas del purgatorio, experimentará él mismo un purgatorio más breve, o incluso podrá evitarlo completamente si alcanza la perfección de la caridad. La medida con que mides será la medida con que serás medido. Si has sido misericordioso, encontrarás misericordia. Esta promesa no significa que podamos comprar nuestra salvación con obras. La salvación es siempre gracia de Dios, pero Dios, en su justicia misericordiosa, corresponde generosamente a nuestra generosidad. Quien ha amado mucho, mucho será amado. Quien ha perdonado mucho, mucho será perdonado. Quien ha aliviado muchos sufrimientos, verá aliviados los suyos propios. La cuarta gracia es la protección especial de la Santísima Virgen María. Santa Gertrudis aprendió que la Madre de Dios tiene una predilección especialísima por quienes se compadecen de las almas del purgatorio. Ella misma visita el purgatorio frecuentemente para consolar a las almas que allí sufren. Y cuando ve que alguien en la tierra comparte su compasión maternal hacia esas almas, lo toma bajo su protección particular. La Virgen María obtiene para estos devotos de las almas del purgatorio gracias de perseverancia final, conversiones milagrosas, protección en peligros espirituales y temporales. Es como si María dijera: quien ama a mis hijos del purgatorio es mi hijo predilecto, y yo cuidaré de él con especial ternura maternal. La quinta gracia es la paz interior en esta vida.
Santa Gertrudis contempló que quienes practican la caridad con las almas del purgatorio experimentan una paz profunda, una serenidad del alma que el mundo no puede dar ni quitar. Esta paz nace de la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar practicando la caridad en su forma más pura, de estar construyendo tesoros eternos que ninguna polilla puede consumir, ni ningún ladrón puede robar. Quien reza cada día por los difuntos, quien ofrece misas por ellos, quien practica obras de misericordia en su nombre, vive con la conciencia tranquila. Sabe que cuando llegue su propia hora, encontrará en el cielo a quienes él ayudó a llegar allí. Esa certeza produce una alegría espiritual que ninguna adversidad terrena puede destruir. Pero la promesa más hermosa que nuestro Señor hizo a Santa Gertrudis es esta: quien persevere en la devoción a las almas del purgatorio hasta el fin de su vida, no morirá en pecado mortal. Esta es una promesa de salvación. No es una garantía absoluta que elimine la necesidad de luchar por la santidad, pero sí es una seguridad moral extraordinaria. Es como si Cristo dijera: quien se ha compadecido tanto de las almas que sufren en el purgatorio, no permitiré que se pierda eternamente. Santa Gertrudis recibió estas promesas directamente de Cristo. La Iglesia las ha conservado durante siglos. Millones de católicos han experimentado su cumplimiento. Y ahora tú conoces este tesoro escondido que pocos descubren. La pregunta que debes responder es simple pero trascendental. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Lo olvidarás como tantos otros mensajes que escuchas? ¿O lo convertirás en un compromiso de vida que transformará tu eternidad y la de quienes amas? Hemos llegado al final de este recorrido por las revelaciones extraordinarias de Santa Gertrudis la Magna. Ahora conoces lo que muy pocos saben. Las almas de tus seres queridos que ya partieron pueden verte, escucharte y percibir cada una de tus acciones desde el más allá. No están desconectadas de ti. El amor verdadero no termina con la muerte. Se transforma, se purifica, se eterniza. Has descubierto que cada oración que ofreces por un difunto llega hasta él como un rayo de luz que alivia su sufrimiento. Que cada misa celebrada en su nombre tiene un poder infinito para acelerar su purificación. Que cada sacrificio que haces por amor a esas almas se convierte en gracia redentora que las acerca al cielo. Y que tu indiferencia, tu olvido, tu falta de caridad también son percibidos por ellas con un dolor que desgarraría tu corazón si pudieras comprenderlo plenamente. Pero sobre todo, has conocido las promesas maravillosas que nuestro Señor hizo a Santa Gertrudis para quienes practican la caridad con las almas del purgatorio. Asistencia especial en la hora de tu muerte. Intercesión poderosa de las almas que hayas liberado. Purificación más breve de tu propio purgatorio. Protección especial de la Santísima Virgen María, paz profunda en esta vida y la certeza moral de no morir en pecado mortal si perseveras en esta devoción. Estas promesas no son cuentos piadosos, son revelaciones confirmadas por la Iglesia, vividas por los santos, experimentadas por millones de católicos durante siglos. Son un tesoro espiritual que Dios pone a tu alcance. La única pregunta es si tendrás la fe y la generosidad necesarias para aprovecharlas. Te invito a que desde hoy mismo comiences a practicar esta hermosa devoción. Reza cada día, aunque sea un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las almas del purgatorio, especialmente por tus difuntos y por las almas más olvidadas. Manda celebrar misas por ellos cuando puedas. Ofrece tus sacrificios diarios, tus cruces, tus alegrías por su eterno descanso. Visita el cementerio y reza junto a sus tumbas. No permitas que el olvido sea tu pecado. Y recuerda que cada acto de caridad que hagas por las almas del purgatorio es una inversión en tu propia eternidad. Estás construyendo un ejército de intercesores celestiales que rogarán por ti cuando llegue tu hora. Estás atesorando méritos que te acompañarán más allá de la muerte.
Estás cumpliendo el mandamiento del amor en su forma más pura y desinteresada. Si este video ha tocado tu corazón, si has comprendido la importancia de sufragio por las almas del purgatorio, suscríbete a este canal para seguir descubriendo los tesoros ocultos de nuestra fe católica. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, especialmente con quienes han perdido seres queridos y necesitan saber que aún pueden ayudarlos desde la tierra. Y si deseas profundizar en las revelaciones de los santos sobre el más allá, mira los videos relacionados que aparecerán en tu pantalla. La comunión de los santos es una realidad viva que debe transformar tu vida espiritual. Que Santa Gertrudis la Magna interceda por ti y por todas las almas del purgatorio. Que la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, te proteja y te guíe. Y que nuestro Señor Jesucristo te conceda la gracia de vivir y morir en su amor. Amén.